3. Fundamentos de la teología dogmática. Ciencia y pensamiento. Principia. Si pensamos que la teología es una ciencia, debemos analizar los fundamentos científicos de su estructura. En la era moderna, esta tarea suele dejarse a la filosofía, un punto de partida ilusorio, dado que entonces la teología dogmática carece de un estatus científico independiente propio. Otros enfoques, como el de Troeltsch, que parten del estudio comparativo de las religiones para extraer de él la esencia del cristianismo, también están condenados al fracaso. La teología es una ciencia sobre Dios, no sobre la religión ni sobre la fe. El objetivo de la teología no es otro que el que la criatura racional pueda conocer a Dios y, al conocerlo, glorificarlo. A Dios le complace ser conocido por los seres humanos. Normativamente, la teología es una disciplina de estudio independiente y debe comenzar con la revelación, proceder desde la fe y articular sus propios primeros principios, en lugar de extraerlos de otras disciplinas. Por el término principia, suelen entenderse las causas básicas y el cimiento de la realidad, así como los medios que nos permiten conocerlas. Así, por ejemplo, Aristóteles distinguió principios de ser, essendi, de existencia, existendi, y de conocimiento, cognoscendi. Los teólogos también adoptaron esta terminología. A modo de revelación, Dios se nos da a conocer como la causa primaria y eficaz de todas las cosas. La Sagrada Escritura es la causa eficiente, instrumental y externa de la teología, y la revelación divina exige también la iluminación interna del Espíritu Santo. Así, identificamos tres principios fundamentales para la teología. Dios es el fundamento esencial, principium essendi. La Escritura es el fundamento cognitivo externo, principium cognoscendi externum. Y el Espíritu Santo es el principio interno de conocimiento, principium cognoscendi internum. Así, los cimientos de la teología son tripartitos. El Padre, por medio del Hijo como Logos, se imparte a sus criaturas en el Espíritu. Los teólogos también distinguen el autoconocimiento trinitario de Dios, arquetípico, del conocimiento revelado acomodado al entendimiento humano, ectípico. Históricamente, existen dos escuelas básicas de pensamiento científico que relacionan sujeto y objeto de distintas maneras: el racionalismo, orientado al sujeto, y el empirismo, orientado al objeto. Esta división fue evidente en el pensamiento griego y ha perdurado hasta la época actual. El racionalismo, Parménides, Platón, Descartes, Spinoza, Leibniz, es el intento no irrazonable de imponer un orden mental al mundo de las percepciones y las representaciones que es cambiante. Por otro lado, si afirmamos tener acceso solo a las representaciones y no a las cosas en sí mismas, se impone una forma de idealismo que piensa que solo el pensamiento es real. El idealismo convierte la facultad mediante la que ordenamos y analizamos nuestras percepciones en la fuente misma del conocimiento, como si convirtiese el ojo en la fuente de luz. La consecuencia de este proceso es la conclusión de que nuestros sentidos siempre nos engañan, ofreciéndonos una impresión falsa de la realidad. El idealismo alcanza la notable conclusión de que la única realidad para nosotros es aquello de lo que tenemos conciencia. Por consiguiente, pienso en mi pensamiento, no en el objeto de sí mismo. Es inconcebible nada que no sea mi pensamiento, porque es incognoscible para mí.
para mí no existe. Esta convicción de que no existe una realidad fuera de mí ante la que deba dar cuentas en ningún sentido viola el realismo natural de nuestra experiencia ordinaria en este mundo. Por naturaleza somos realistas, no dualistas que separan el pensamiento del ser como acabaron haciendo Platón, Descartes, Kant e incluso Spinoza, Fichte, Schelling y Hegel. Tal como admitió curiosamente Schelling, resulta difícil llegar a la realidad partiendo de aquí. Fin de la cita. Por otra parte, el empirismo surge del punto de vista diametralmente opuesto que dice que solo las percepciones sensoriales son la fuente de nuestro conocimiento. Los precursores del empirismo moderno, Francis Bacon, Locke, Hume, Comte, Stuart Mill, se pueden encontrar entre los atomistas griegos y los nominalistas medievales. Para el empirismo, la mente solo es una pizarra en blanco pasiva. La conciencia humana está totalmente sometida al mundo que está afuera. En la búsqueda del conocimiento, lo único con lo que contamos es la facultad de la percepción. Toda actividad intelectual tiene su punto de partida y su fuente en esta facultad. Este paradigma no tiene en cuenta el papel activo que juega la mente humana, el rol de las presuposiciones indemostradas en toda observación científica. Además de su punto de partida erróneo, el empirismo niega el término ciencia como aplicable a nada que no sean las ciencias exactas. Toda la gama de las ciencias humanas, entre ellas la teología, queda excluida. Hay que ignorar las preguntas religiosas y metafísicas fundamentales a las que se enfrenta todo el mundo. Entendido estrictamente, esto conduce al materialismo, porque incluso la propia conciencia humana, incluyendo nuestra facultad de saber, debe reducirse en última instancia a causas explicables en el mundo material sensorial. La mente solo es materia, la materia del cerebro fisiológico. Es especialmente en este punto donde la filosofía y la ciencia modernas resultan más decepcionantes y necesitan una revisión fundamental, de modo que quedemos protegidos del materialismo y del idealismo. Este reduccionismo comete una terrible injusticia con el mundo de las cosas no materiales, el mundo de los valores, el bien y el mal, la ley y la costumbre, la religión y la moralidad, todas esas cosas que inspiran el amor y el odio en nuestros corazones, que nos levantan y nos confortan o nos aplastan y nos hacen sufrir. Este mundo del espíritu humano, ese mundo invisible, entero y magnífico, es una realidad para nosotros tan grande como el mundo real que percibimos con nuestros sentidos. Realismo y universales. Logos. El punto de partida idóneo para cualquier teoría del conocimiento es la certidumbre universal y natural que hallamos espontáneamente en nuestra experiencia cotidiana. La realidad existe fuera de nosotros, independientemente de que reflexionemos sobre ella o no. En palabras de Tertuliano, y cito, primero fue el hombre, luego el filósofo o el poeta. Fin de la cita. Primero uno debe vivir y luego filosofar. Primum vivere deinde philosophari. Confiamos en nuestros sentidos que nos llevan a creer en un mundo objetivo externo a nosotros y nuestras representaciones mentales de ese mundo apuntan de vuelta a esa realidad. Partiendo de aquí llegamos a la conclusión de que la certeza demostrativa científica no es ni la única ni la básica certidumbre humana. También existe un tipo de certidumbre universal, metafísica, intuitiva, inmediata, que es evidente por sí misma y a la que llamamos certidumbre de fe. Los pensadores cristianos, a partir de Agustín, rechazaron el racionalismo y las ideas innatas a favor de un realismo que admite la primacía de los sentidos y las limitaciones que la realidad impone a la mente humana.
La percepción sensorial es el punto de partida de todo conocimiento humano. La, la mente, abre cita, la mente privada de la percepción sensorial no sabe nada. Es una cita de Aristóteles. Abre otra cita, todo conocimiento intelectual procede de los sentidos. Cita de Tomás de Aquino. Fin de la cita. Nuestro intelecto no comprende nada si carece de las imágenes sensoriales. Esta es otra cita de Tomás de Aquino. Fin de la cita. Por eso es importante la doctrina de la creación. El intelecto está atado al cuerpo y por lo tanto al cosmos, y por consiguiente no puede activarse excepto con los sentidos y basándose en ellos. Todos los teólogos cristianos creían esto. Sin embargo, a diferencia del pensamiento empirista, la teología cristiana también insiste en que la mente tiene su propia naturaleza, opera a su propia manera y posee la libertad para trascender los sentidos, llegando al mundo de las ideas y al ideal. La mente humana no es una página en blanco sobre la que el mundo exterior meramente escribe lo que le apetece. No es un espejo en el que simplemente se reflejan los objetos. Aunque puede formar las representaciones del mundo real externo a ella, que son interpretaciones fieles del mismo, la formación de esas representaciones es un acto de la conciencia en el que el intelecto está activo, no meramente pasivo. La propia percepción de los sentidos es un acto consciente. La mente que ve el objeto es la misma mente que forma la representación. El intelecto humano también tiene la capacidad de abstraer juicios generales y universales de eventos particulares. Por consiguiente, es el órgano de la ciencia. Tomás de Aquino expresó esa idea sucinta y lúcidamente de esta manera. La ciencia no se interesa por casos individuales. El intelecto se interesa por asuntos universales. Fin de la cita. El objeto de la ciencia es lo universal y necesario, de modo que la ciencia solo puede ser fruto del intelecto. Contrariamente a todas las formas de nominalismo, según el cual al negar la realidad de los universales se imposibilita toda ciencia, el realismo asume correctamente la realidad de aquellos en la propia cosa, in re, y por lo tanto también en la mente humana subsecuente a la propia cosa, in mente hominis post rem. Para esto existe una buena explicación teológica. El mismo Logos creó tanto la realidad que tenemos fuera como las leyes del pensamiento dentro de nosotros. El mundo está hecho de tal manera que es posible establecer un vínculo orgánico y una correspondencia entre nuestras mentes y la realidad externa a nosotros. El mundo es una encarnación de los pensamientos de Dios. La ciencia solo es posible en este sentido. En palabras de la Confesión belga, artículo 2, la creación es, y cito, un hermoso libro en el que todas las criaturas, grandes y pequeñas, son como letras que nos llevan a reflexionar sobre las cosas invisibles de Dios. Fin de la cita. El mundo creado es el fundamento externo del conocimiento humano. Principium cognoscendi externum. Sin embargo, necesitamos ojos para ver el mundo como creación de Dios. El logos que brilla en el mundo debe permitir también que su luz recaiga en nuestra conciencia. Esta es la luz de la razón, el intelecto que, originándose en el logos, lo descubre y lo reconoce en las cosas. Este es el fundamento interno del conocimiento, principium cognoscendi internum, que solo puede ser un don de la mente divina. Para explicar esto, los pensadores cristianos como Agustín a menudo toman prestadas las imágenes del sol que usa Platón. De la misma manera que el sol ilumina objetivamente el objeto y subjetivamente el ojo humano, también Dios o el concepto del bien es la luz mediante la cual se hace visible la verdad o la esencia de las cosas y mediante la que nuestras mentes son capaces de ver y reconocer esa verdad. Agustín adoptó esta imagen y dijo: Dios es el sol de la mente.
Bajo la luz inmutable de la verdad, nuestras mentes ven y emiten juicios sobre todas las cosas. Bajo la propia luz inmutable, la mente racional e intelectual percibe todas las cosas y bajo la misma luz juzga todas estas cosas. Es cita de Agustín también. Del mismo modo que con los ojos físicos no podemos ver nada a menos que el sol proyecte sus rayos sobre el objeto, tampoco podemos percibir ninguna verdad excepto bajo la luz de Dios, que es el sol de nuestro conocimiento. Dios es la luz de la razón en por la que y por medio de la que brillan todas las cosas de modo que sean inteligibles. Tomás habla repetidamente de esta misma manera y usa la misma metáfora, teniendo el cuidado de señalar que esto no quiere decir que la razón humana sea divina. La razón no es por sí misma el logos divino, más bien participa de él. Así que en última instancia, es sólo Dios quien, desde su conciencia divina y por medio de sus criaturas, transmite a nuestras mentes el conocimiento de la verdad. El Padre quien, por medio del Hijo y el Espíritu Santo, se nos revela. Hay muchos que dicen, oh, si viéramos algo del bien, que la luz de tu rostro brille sobre nosotros, oh Señor. Salmo 4:6. Fundamentos religiosos. Al igual que la ciencia, la religión posee principios o fundamentos esenciales. Principia. Para conocerlas, debemos determinar la esencia de la religión, sobre todo cuando difiere de la ciencia, la moral y el arte. El significado de la religión cristiana no se puede determinar partiendo de la disputada etimología del término religión. Una explicación frecuente es la de Lactancio, que la vinculaba con el verbo religare y consideraba la religión el vínculo que une a los seres humanos con Dios. Esta cristianización de la palabra se ha aceptado en general y se encuentra en la Vulgata en Hechos 26:5 y Santiago 1:27. La palabra ha pasado a todos los idiomas europeos y junto con piedad y santidad también ha sido aceptada y se ha conservado en inglés. La Biblia no ofrece una idea general de la religión, pero por medio del pacto expone la revelación de Dios con su faceta objetiva y el temor del Señor como la subjetiva. Pacto es el término básico para el establecimiento divino, que afirma la religión de Israel. Este pacto encarna ordenanzas divinas que Israel debe guardar. Instrucción, enseñanza, ley, el libro de la ley del Señor. Estas se llaman palabras, mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, casos y veredictos legales, caminos, vías, leyes que guardar. Las numerosas expresiones indican cómo dentro de la religión israelita la faceta objetiva de la religión, las ordenanzas de Dios, se encuentran en el trasfondo. Los mandamientos deben interiorizarse. A Dios hay que reverenciarlo y hay que crecer y obedecer su revelación. El temor del Señor expresa la disposición interna del israelita devoto hacia las leyes santas que el Señor le ha instruido que guarde. La religión bíblica es, en primer lugar, una cuestión del corazón. La observancia externa nunca la agota. Las afirmaciones del Señor nunca se quedan fuera y por encima de los israelitas como objeto de su temor y temblor, sino que se convierten en objeto de su amor. Ellos meditan en ellas con su intelecto y las cumplen con su voluntad. Son su deleite durante todo el día. En el Nuevo Testamento encontramos esencialmente el mismo concepto, solo que en este caso Dios ofrece su revelación objetiva, no mediante una serie de leyes, sino en la persona de Cristo. Él es el camino y la verdad, el camino del Señor, la enseñanza, el Evangelio y la palabra de Dios. Se concentran en Cristo y no son más que una explicación de su persona y de su obra. La faceta subjetiva de la religión neotestamentaria se ofrece principalmente mediante dos términos griegos. No,
no está transliterado aquí el término. Evsevia y pistin, algo así dice. Ok. Esta palabra en griego indica reverencia santa hacia Dios. Su significado está relacionado con el de la pietas latina y por tanto expresa una actitud como la que muestran los hijos hacia los padres. La palabra aparece reiteradamente en el Nuevo Testamento, sobre todo en las epístolas pastorales. Por, pero lo que es y lo que debería ser Evsevia se reveló primero solo en el Evangelio. La palabra habitual para la religión subjetiva en el Nuevo Testamento es fe, pistis. Sí. Como, disculpen porque las palabras en griego no están transliteradas y cuesta un poco leerlas. Ok, como correspondencia a las buenas noticias de perdón y de salvación en Cristo por la parte humana tenemos la fe, que es una confianza infantil en la gracia de Dios y que por tanto produce inmediatamente amor en nuestros corazones. Pistis y ágape son las actitudes básicas inherentes en la piedad cristiana. Las palabras latría y o, ors- opisquía, creo que dice, hacen reverencia, no, referencia a la alabanza y la adoración que ofrecen a Dios partiendo del principio de la fe. En consecuencia, con esta enseñanza de la Escritura distinguimos entre religión objetiva y subjetiva, admitiendo que estos dos aspectos son inseparables. La verdadera santidad no es nunca solamente objetiva y externa, y la fe no puede ser solo personal o subjetiva, requiere un fundamento externo. La genuina religión exige la persona integral, alma y cuerpo, la mente, el corazón y todas las fuerzas. Exige que los seres humanos sirvan a Dios con una fe sincera, una esperanza firme y un amor ardiente, adorándolo en espíritu y en verdad, con los sacrificios de un espíritu quebrantado y un corazón contrito. La religión es cuestión de conocer, amar y servir a Dios de corazón. Por lo tanto, se trata primero que nada de un deber con el que Dios nos confronta como seres humanos en la primera tabla de su ley, un deber al que... Perdón, voy a leer de vuelta. Por lo tanto, se trata primero que nada de un deber con el que Dios nos confronta como seres humanos en la primera tabla de su ley, un deber al que debe corresponder la religión subjetiva en los humanos. Se trata de la disposición y la motivación internas para conocer y servir a Dios como Él se ha revelado en su palabra. Así, de acuerdo con Tomás de Aquino, la religión no se centra en virtudes teológicas, fe, esperanza, amor, que tienen a Dios como su objetivo directo, sino en las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, para las que Dios es su fin. El objeto real de la religión en este sentido es la devoción fielmente ofrecida a Dios. La religión pertenece a la virtud de la justicia, es la virtud por la cual los seres humanos ofrecen a Dios la devoción y la adoración que le deben. Los teólogos de la Reforma distinguieron más claramente entre la piedad como principio religioso y la adoración como su acto. Antes que nada, la piedad es un estado existencial, un hábito y una disposición que lleva a los seres humanos a adorar a Dios. En segundo lugar, la fe, la esperanza y el amor no se sitúan al lado de la religión como virtudes teológicas aisladas, sino que se incorporan a ella como actos primarios de la religión interna. La religión, dice Zwinglio, abarca la piedad total de los cristianos, la fe, la vida, las leyes, los ritos y los sacramentos. Consiste en, y cito, ese vínculo mediante el cual un humano tiene una confianza firme en Dios, como podríamos esperar, como el bien más elevado y disfruta de él en calidad de progenitor. Fin de la cita. Por último, y cito, es el matrimonio entre el alma y Dios. Fin de la cita.
En Calvino hallamos tres conceptos clave. El primero es el conocimiento de Dios, el sentido de sus atributos. Este conocimiento, en segundo lugar, es el maestro idóneo para la piedad, que Calvino define como, y cito, reverencia unida al amor de Dios que induce al conocimiento de sus beneficios. Fin de la cita. Por último, la religión, en el sentido de adoración o devoción, también nace de la piedad. Schleiermacher llegó a definir la religión en términos de piedad como, y cito, el sentimiento absoluto de dependencia. Fin de la cita. Aunque esta definición es inadecuada, contiene elementos de verdad. Nosotros, criaturas humanas, somos radicalmente dependientes de Dios. Subjetivamente esto se conoce como fe, una fe que conduce al servicio, a actos de obediencia y al amor. La verdadera religión consiste en una confianza absoluta en Dios y un deseo sincero de vivir en obediencia a Él. Nuestra relación con Dios es tan profunda y tierna, tan rica y multidimensional que resulta difícil expresarla con un solo concepto. Sin embargo, el concepto de dependencia es un buen punto de partida, dado que describe lo esencial de nuestra condición de criaturas. Somos criaturas creadas contingentes, conscientes de sí mismas, racionales y morales, que nos relacionamos con otras criaturas creadas contingentes, conscientes de sí mismas y morales, y a las cuales nos une una dependencia mutua. Un factor común a todos es nuestra dependencia absoluta a nuestro Creador. Por supuesto, también las piedras, las plantas y los animales dependen del Creador que sustenta todas las cosas con su poder. Los humanos dependemos de una manera totalmente distinta. Somos conscientes de nuestra dependencia y, dado que somos criaturas racionales y morales, también disponemos de una libertad de la que no disfrutan otras criaturas o seres creados. De este modo nos parecemos a Dios, somos su descendencia y su imagen, somos totalmente dependientes, hasta el punto de que la negación de esa dependencia nunca nos da libertad, mientras que su admisión nunca nos rebaja a la condición de esclavos. Por el contrario, mediante la aceptación consciente y voluntaria de esta dependencia, los seres humanos alcanzamos nuestra máxima libertad. Somos humanos en tanto en cuanto somos hijos de Dios. Nuestra dependencia de Dios no debe plantearse solo en términos de poder soberano. El Dios soberano y santo es nuestro Padre Celestial, lleno de gracia, misericordioso, justo y santo. La predisposición hacia la religión está presente en toda persona. Y cito, la semilla de la religión se ha implantado en todos los seres humanos. Fin de la cita de Juan Calvino. Pero en la humanidad caída, esta predisposición se ha corrompido y, gracias a la revelación objetiva falsa, produce una adoración que es idolatría o adoración de la voluntad. Por consiguiente, hay dos cosas necesarias para que una religión sea cierta. Primero, que la revelación objetiva que llega hasta nosotros desde fuera nos dé a conocer a Dios como Él es realmente. Segundo, que la disposición religiosa corrupta en los seres humanos se regenere y se renueve. Lo que necesitamos exactamente es lo que ofrece el Evangelio cristiano, una escritura inspirada por el Espíritu Santo que dé fruto en el terreno fértil de los corazones humanos regenerados por el Espíritu Santo. Esto último genera una disposición religiosa, la respuesta subjetiva cristiana a Dios y a su revelación que la Biblia llama fe, junto con el deseo activo de vivir conforme a todos los mandamientos de Dios y glorificarlo. Por esto no es concebible una descripción más hermosa de la religión que la que aparece en el comentario que hace el Catecismo de Heidelberg sobre el primer mandamiento. Día del Señor 34, respuesta 97, y cito, que yo, no queriendo poner en peligro mi salvación, evite y rechace toda idolatría, magia, ritos supersticiosos y la oración a los santos y a otras criaturas, que reconozca sinceramente al único Dios verdadero, confíe solo en Él, recurra a Él para toda cosa buena, humilde y pacientemente, le ame, le tema y le honre con todo mi corazón. En resumen, que renuncie a todas las cosas antes que oponerme de alguna manera a su voluntad. Fin de la cita. La era moderna ha dado a luz un estudio comparativo de todas las religiones que es científico, histórico o psicológico. Si bien todas las religiones presentan algunas similitudes formales,
revelación, culto, dogmas. No existe una religión genérica, solo las concretas, todas las cuales plantean afirmaciones que discrepan entre sí. En general, los intentos por alcanzar la esencia de la religión han producido escasos resultados con propuestas difusas, y esta búsqueda debe considerarse un callejón sin salida. Es imposible adoptar la postura de un punto de vista ventajoso y verdaderamente objetivo, externo a todas las religiones, que nos sirva para juzgarlas. Además, aunque es posible y correcto realizar estudios comparativos históricos de los fenómenos, las prácticas y los textos sagrados religiosos, no hay manera de examinar objetiva y neutralmente las actitudes y las disposiciones que subyacen en los fenómenos y en las prácticas religiosas. Solo una persona religiosa es capaz de estudiar y evaluar los fenómenos religiosos en un sentido real. Una persona que no tenga oído musical no puede ser crítico de música. Un estudioso de la ciencia de la religión tiene que hacer algo más que simplemente observar y describir. Debe introducir orden en el caos de fenómenos, determinar el lugar y el valor de las distintas religiones, seguir la pista a la vida, el crecimiento y por consiguiente también la degeneración y la adulteración de la religión, y señalar dónde se manifiesta la religión bajo su forma más pura y su desarrollo más pleno. Esto exige un estándar de evaluación que debe aplicarse a los diversos fenómenos religiosos. Es imposible evitar o eludir el juicio, incluyendo los juicios sobre si una religión en concreto es verdadera o falsa. Todas las religiones hacen afirmaciones que exigen una decisión: creer en sus historias y en sus doctrinas esenciales o no, honrar sus prácticas cultuales, y obedecer sus mandamientos morales o no hacerlo. Es inevitable formular juicios sobre la fe, la doctrina, el ritual y la práctica moral. Es inevitable la cuestión de la verdad. No es posible llegar a una ciencia universal de todas las religiones que nos satisfaga con su objetividad y con su precisión. La mayor parte de los intentos por destilar la variada y rica realidad de las religiones humanas naufragan en los bajíos de la simplificación excesiva. Aquí, como en todas partes, la vida es abundante, más rica que la teoría. Nada de esto debería desanimarnos de realizar cualquier examen científico de la vida religiosa humana. Comencemos antropológicamente planteándonos el lugar que ocupa la religión en la psique humana. La religión, ¿es primariamente conocimiento, moral o sentimiento? El gnosticismo ya sostuvo que la gnosis era redentora, que el conocimiento era la redención del hombre interior. Cita de Ireneo contra las herejías. Este gnosticismo ha encontrado defensores en todas las épocas dentro de la Iglesia cristiana, pero emergió de nuevo y especialmente en la filosofía moderna. Buena parte del pensamiento moderno, notablemente el idealismo, tiene una visión gnóstica intelectualista de la religión. Para Hegel, todo el mundo es un despliegue de la mente. La religión es una forma de conocimiento que solo supera la filosofía. El hombre solo conoce a Dios en tanto en cuanto Dios tiene conocimiento de sí mismo en el hombre. Este conocimiento es la autoconciencia de Dios, pero también el conocimiento de la misma por parte del hombre, y este conocimiento de Dios por parte del hombre es el conocimiento que tiene Dios del hombre. La mente del hombre que llega a conocer a Dios es solo la mente del propio Dios. Fin de la cita de Hegel. Sin embargo, la tradición kantiana define la religión voluntariosamente como conducta moral y localiza su sede en la voluntad humana. Aquí detectamos una tendencia pelagiana en el sentido de que la fe se considera una nueva obediencia que puede alcanzarse con el esfuerzo humano. El énfasis ético merece nuestro encomio porque no se recuerda el vínculo ético entre los seres humanos en la religión y el vínculo entre la fe y las obras. La fe sin obras, sin amor, está muerta. No obstante, también debemos tener cuidado en distinguir entre religión y moral, fe y obras. La primera precede y es la base para la segunda. Religión y moral sería. Y tiene que ver con nuestros deberes hacia Dios. La segunda se relaciona con nuestros deberes hacia nuestro prójimo. En última instancia, la religión es la esencia de toda verdad moral. Solo Dios puede obligar la conciencia. La libertad de conciencia es una exigencia inexorable y un derecho inalienable.
para todos los seres humanos porque son creados a imagen de Dios. Otros como Schleiermacher, influidos por el romanticismo, conciben la religión como un fenómeno primariamente estético y lo localizan en el sentimiento humano. La historia del misticismo y el pietismo allanó el camino para este proceso. Schleiermacher se consideraba un moravo de un orden superior. En la segunda conferencia de sus discursos sobre religión de 1799, describe la religión como la conciencia inmediata de la esencia de todo lo que es finito en y por medio de lo infinito. La religión no es pensamiento ni acción, ni metafísica ni moral, sino sentimiento por el infinito. El objeto de ese sentimiento no es un Dios personal con quien vivimos en comunión, sino el universo, el mundo como un todo concebido como una unidad. Y la facultad para la percepción de ese infinito no es el intelecto, la razón o la voluntad, sino el sentimiento, teniendo como centro la mente y la capacidad para intuir lo infinito. En La fe cristiana, 1821-1822, la piedad también es sentimiento, el sentimiento de dependencia absoluta. Aún así existe una diferencia entre ambas obras. En Discursos, la obra Discursos, Dios es el todo cósmico y la intuición sentiente de lo infinito. En La fe cristiana, la fe cristiana es la causalidad absoluta del mundo y el sentimiento de la autoconciencia inmediata y la dependencia absoluta. De este modo, Dios tiende más a adquirir una existencia propia distinta al mundo y por consiguiente la religión también adquiere su propio contenido que es diferente a la intuición del mundo. Así, el Schleiermacher tardío es preferible al temprano. A pesar de ello, la reducción de la religión a un sentimiento estético sigue siendo un error. La religión es central para todos los actos y productos culturales humanos, la ciencia, la moral y el arte. Es un error tan grande confundir el sentimiento religioso con el estético como lo es confundir la fe con la gnosis o con la moral. Estos son errores frecuentes de la modernidad. Ambas cosas son esencialmente distintas. La religión es vida, realidad. El arte es ideal, apariencia. Aunque nuestras imaginaciones nos eleven por un momento por encima de la realidad y nos induzcan a vivir en el ámbito de lo trascendente y lo ideal, el arte no puede salvar el abismo entre lo ideal y la realidad. Ciertamente la propia realidad no cambia debido al arte. Aunque el arte nos ofrece atisbos distantes del reino de la gloria, no nos introduce en ese reino volviéndonos ciudadanos de él. Nunca convierte lo trascendente en el aquí y ahora. Solo la religión puede hacer eso. Un momento. Nunca... ok. Aquí debemos decir también que los afectos, los sentimientos, son parte importante de la religión. Una relación personal con Dios no deja a las personas frías e indiferentes, sino que los conmueve en lo más hondo de sus corazones. Genera en ellas un poderoso sentimiento de deleite o de desagrado, así como una larga serie de afectos: culpabilidad, abatimiento, contrición, remordimiento, tristeza, gozo, confianza, paz, descanso, etc. La religión despierta los afectos más profundos y tiernos del corazón humano. Los afectos aportan a nuestra religión calidez, intimidad, vida y poder, sentimientos que contrastan radicalmente con la falta de vida del intelectualismo y con la frialdad del moralismo. El corazón es el centro de la religión, pero el sentimiento no es la única función religiosa ni la única sede y fuente de la religión. El sentimiento, tomado aquí no como una facultad separada que no lo es, sino como la totalidad de nuestras pasiones y afectos, es, en la naturaleza del caso, pasivo. Solo reacciona a lo que entra en contacto con él mediante la conciencia, convirtiéndolo entonces en un sentimiento de deleite o de desagrado. No posee nada en sí mismo, ni produce nada que surja de su interior. Por sí solo, cada sentimiento y cada afecto no es ni bueno ni malo, ni cierto ni falso. Estas son las categorías de la fe, una fe que también impacta en el sentimiento. Pero cuando el sentimiento se aísla de la fe y se lo convierte en una fuente y una sede
independientes y exclusivas de la religión pierden su propia cualidad y se vuelven totalmente dependientes de las categorías de la verdad y la falsedad, el bien y el mal. Entonces, cada sentimiento individual es ya como tal religioso, verdadero, bueno y hermoso. Y en líneas generales ese fue el gran error del romanticismo. Aunque el intelecto, la moral y el sentimiento juegan roles importantes en una verdadera religión, es un error reducir la religión a una sola facultad. La auténtica religión abarca toda la persona en relación con Dios e incluye el conocimiento, la voluntad y el sentimiento. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente, alma y fuerzas, precisamente porque Dios es Dios. Precisamente porque Dios es Dios, reclama todo de nosotros en alma y cuerpo, con todas nuestras capacidades y todas nuestras relaciones. Es cierto que existe un orden en esta relación entre un ser humano y Dios. El conocimiento es primario. No puede haber un servicio genuino a Dios sin un verdadero conocimiento. No deseo nada que no conozco. Ignoti nulla cupido. No ser conocido es no ser amado, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Pero este conocimiento de Dios penetra en el corazón y genera en él toda una gama de afectos: temor y esperanza, tristeza y gozo, culpabilidad y perdón, desesperación y redención, de lo cual dan amplio testimonio las escrituras, sobre todo los salmos. Entonces, ¿cuál es el origen de la religión dentro de la experiencia humana? Una respuesta satisfactoria a esta pregunta es tan improbable como la que pueda formular sobre el origen del lenguaje. Hablando en términos estrictos, las sociedades carentes de religión son tan abundantes como las sociedades sin lenguaje, es decir, no hay ninguna. El intento de explicar esto solo mediante motivos históricos, sociológicos o psicológicos nunca da resultado. Ni el temor ni el engaño de los sacerdotes, ni la debilidad humana o la búsqueda de la felicidad o la ignorancia nos ofrecen una explicación satisfactoria. En términos evolucionistas, Darwin pensaba que el germen de la religión existía de forma embrionaria en los animales, por ejemplo, en el amor que manifiesta un perro por su dueño y que va acompañado de una sensación de subordinación y de temor. Pero esta analogía es imperfecta porque no conocemos la vida psíquica de los perros, y los actos rituales que acompañan a toda religión, el sacrificio, la oración, son desconocidos en el mundo animal. La religión es uno de los rasgos distintivos de nuestra humanidad en contraste con otros animales. Según palabras de Lactancio, y cito, la religión es prácticamente lo único que distingue a los hombres de las bestias. Fin de la cita. Algunos intentan localizar las raíces de la religión en la búsqueda humana de la autoconservación frente a las numerosas fuerzas hostiles y amenazantes que nos rodean. La religión es un mecanismo de confrontación psicológica y negativa que surge directamente de la necesidad humana de aliviar el temor. Otros, pensando en términos más positivos, encuentran esos orígenes en el deseo de felicidad humano y ven en la religión un medio para obtener beneficios. Hay otros más que los encuentran en el esfuerzo por parte del espíritu humano para imponerse a las necesidades naturales. La religión surge del anhelo humano de obtener libertad moral. Este anhelo se entiende, en algunos círculos, como la búsqueda del espíritu humano de la divinidad a la que tiene derecho. Cuando el espíritu humano reconoce el poder de la religión, cree y confía en ella, posee una vida infinita como la dimensión más íntima de nuestro ser. Por lo tanto, según dice Rudolf Eucken, la religión se fundamenta en, y cito, la presencia de la vida divina en los seres humanos, se desarrolla al aprehender esta vida como la vida de su propio ser, por consiguiente consiste en el hecho de que los seres humanos, en el territorio más profundo de su ser, son elevados a la vida divina y se convierten por tanto en participantes de su divinidad. Fin de la cita. Estas explicaciones contradicen la forma en que los humanos experimentan sus propios periplos religiosos.
Estas explicaciones son abstracciones, no ofrecen una vía de escape frente a su propia circularidad. Si la gente atribuye divinidad a cualquier cosa, a las fuerzas de la naturaleza, a su propio espíritu, no estamos más cerca de responder a la pregunta de cuál es el origen de la inclinación a hacer semejante atribución. Antes de que los seres humanos puedan convertir algo en objeto de devoción religiosa, debe haber presente un cierto sentido de lo divino. De hecho, entramos en las comunidades religiosas mediante la crianza y la educación, recibimos el concepto de la deidad, lo aceptamos en tanto en cuanto coincida con nuestra experiencia y nos lo apropiamos. La religión no es una petición general de ayuda o de beneficios, sino un llamado directo a un poder mayor que nosotros de quien sentimos que somos dependientes. La religión siempre considera como un hecho cierta distinción entre Dios y el mundo, entre el poder de un ser superior y la naturaleza y las fuerzas naturales subordinadas. Es cierto que entonces se puede concebir el poder divino como algo que habita en los fenómenos naturales, pero el objeto de la veneración religiosa nunca es la propia naturaleza, sino el ser divino que se manifiesta y obra en ella. La objeción más importante a todos los esfuerzos por localizar el origen de la religión en términos estrictamente científicos, históricos, psicológicos o sociológicos es que el Dios que se descubre por estas vías no es en realidad Dios. Más bien se concibe a Dios en uno u otro sentido, sino como una creación humana, sí al menos como siervo de la humanidad. Dios se vuelve un mero ayudante en la necesidad, un ser cuya existencia se inventa para proporcionar a los humanos algún tipo de beneficio. La religión se convierte en un medio para satisfacer las necesidades carnales o morales, pero siempre egocéntricas de los seres humanos. El egoísmo fue la fuente y el origen de la religión. Esto sugiere que a medida que aumenta la capacidad de la humanidad para satisfacer las necesidades básicas, la religión irá desapareciendo gradualmente, que la modernidad cada vez será más secular. La hipótesis tras muchos de los intentos de descubrir el origen de la religión en el deseo y la voluntad naturales humanas es que Dios no crea a los seres humanos, son los humanos quienes crean a Dios. La religión subjetiva es la fuente de la religión objetiva. Los seres humanos determinan si servirán a Dios o cómo lo harán, pero este entendimiento entra en conflicto fundamental con la esencia de la religión y destruye los propios fenómenos que pretende explicar. Si Dios, entre comillas, fuera realmente una proyección o una creación humana, el esfuerzo humano por explicar la realidad que ahora conocemos gracias a la ciencia o un medio para ofrecer seguridad, consuelo y beneficio a los que ahora podemos acceder por medio del progreso tecnológico, ciertamente la religión se marchitaría. Pero si Dios es real y la religión es inevitable para nosotros como humanos, la religión permanece en su sitio. Es lo que ha hecho y es lo que hará. El estudio científico histórico de las religiones no es capaz de encontrar la respuesta al origen de la religión. No es posible explicar la universalidad de la religión partiendo de factores presentes en los seres humanos que no son religiosos de por sí, pero que al combinarse de alguna manera debido al impacto de influencias naturales externas inducen la aparición de la religión. La religión no puede entenderse sin Dios y para conocerlo Él tiene que revelarse a nosotros. Dios es la gran presuposición de la religión. Su existencia y su revelación son los fundamentos sobre los que descansan todas las religiones del mundo. La revelación es el principio religioso externo del conocimiento. Al mismo tiempo, debe existir en los seres humanos una cierta facultad o una aptitud natural para la religión. Dios no hace el trabajo a medias. No solo crea luz, sino también los ojos para verla. Existe un órgano de percepción interno correspondiente a la realidad externa. El oído está diseñado para el mundo de los sonidos. El logos implícito en las criaturas corresponde con el logos en los seres humanos y hace posible la ciencia. La belleza en la naturaleza encuentra una respuesta en la percepción humana de la hermosura. De forma parecida, la revelación de Dios encuentra una respuesta en la expresión humana de la devoción y de la práctica religiosa. Al final, uno siempre encuentra en los humanos una cierta propensión religiosa que recibe diversos nombres. La semilla de la religión, el sentido de lo divino, citas de Calvino. El sentimiento religioso, Schleiermacher, Opsumer, citas de ellos.
Luego la creencia, cita de Hartman, el sentido de la infinitud, cita de Thiele, etc. En las personas existe siempre una determinada capacidad para percibir lo divino a la que debe regresar y en la que debe acabar toda investigación científica sobre la religión. La religión se distingue en todas las fuerzas culturales y mantiene su independencia al respecto de todas ellas. La religión es crucial, la ciencia, la moral y el arte son parciales. Mientras que la religión abarca a toda la persona, la ciencia, la moral y el arte se entroncan respectivamente en el intelecto, la voluntad y las emociones. La religión no aspira a nada menos que a la bendición eterna en comunión con Dios. La ciencia, la moral y el arte se limitan a las criaturas e intentan enriquecer esta vida con lo verdadero, lo bueno y lo bello. La religión en consecuencia no se puede equiparar a nada más. En la vida y en la historia de la humanidad ocupa un lugar independiente propio, jugando un papel único y trascendental. Su indispensabilidad puede demostrarse incluso por el hecho de que en el mismo momento en que las personas rechazan la religión como un espejismo, convierten a alguna criatura en su Dios, en minúscula, intentando así compensar de alguna otra manera su necesidad religiosa. Por consiguiente, la revelación y la religión no son ajenas a la naturaleza humana. Más bien, como portadores de la imagen de Dios, los seres humanos son religiosos por naturaleza. La religión es una realidad universal. Somos creados para Dios. La religión existe porque Dios es Dios y quiere que lo honremos. Con este fin se revela a nosotros y nos capacita para que subjetivamente lo conozcamos. Esto significa que, tal como enseña la Escritura, los seres humanos, desde el primer momento de su existencia, fueron seres religiosos creados a imagen de Dios. La religión no fue algo que se añadió más tarde, aunque las formas de nuestra vida religiosa difieran sobre los estados bien definidos de la integridad, el pecado y, por último, la gracia y la gloria. Las tres realidades, Dios, la revelación, la religión, permanecen y se enraizan en el propio ser trinitario de Dios. Es el Padre quien se revela en el Hijo y por el Espíritu. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y todo aquel a quien el Hijo por el Espíritu decida revelárselo.